Hay un frasco de crema de $400 en el estante de Sephora y un frasco de $18 en tu farmacia local. Diferente empaque, diferente tienda, diferente cliente. Pero aquí hay algo que ningún dermatólogo te va a decir. Los ingredientes activos dentro de ambos frascos provienen de los mismos laboratorios químicos, y uno de ellos contiene toxinas que los dermatólogos evitan activamente. No estás pagando por mejor cuidado de la piel. Estás pagando por una ilusión y posiblemente por dañar tu piel. Hoy expongo la verdad. 7 marcas de lujo que los dermatólogos jamás usan y la ciencia detrás de por qué. Empecemos con la más sorprendente. Estée Lauder y su familia de marcas de lujo, incluyendo La Mer y Clinique. Cuando pagas $200 por la crème de la Mer, estás comprando un producto que contiene parabenos. Metilparabeno, propilparabeno, butilparabeno. Estos conservantes sintéticos imitan el estrógeno en el cuerpo y han sido vinculados con disrupción hormonal y cáncer de mama en múltiples estudios publicados. La FDA permite su uso, pero aquí está el problema. Los dermatólogos saben que los parabenos aplicados tópicamente se absorben directamente en el torrente sanguíneo y se acumulan en los tejidos. El hígado y los intestinos pueden eliminar los parabenos de los alimentos rápidamente, pero los parabenos tópicos se quedan. Por eso, tu dermatólogo no usa Estée Lauder en su propio rostro. La base de datos de seguridad de ingredientes cosméticos califica a los productos de Estée Lauder con niveles de toxicidad de 4 a 6 de 10. No es lo suficientemente grave como para causar daño inmediato, pero tu piel definitivamente no lo va a agradecer a largo plazo. Y aquí está la parte que te hará enojar. La propia Estée Lauder admite en su sitio web que usa parabenos en sus productos, diciendo que han sido reconocidos como seguros por las juntas regulatorias internacionales. Esa es una forma corporativa de decir que legalmente pueden usarlos, no que sean buenos para ti. Mientras tanto, minoristas importantes como Whole Foods, CVS y Target han prohibido o están eliminando gradualmente los parabenos de sus marcas propias. Si las cadenas de farmacias lo saben, tú también deberías saberlo. Segunda en la lista, Sunday Riley. Esta marca se comercializa como ciencia de lujo y cuesta más de $100 por un suero de 1 onza. Pero en 2019, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos presentó una denuncia formal contra Sunday Riley y su CEO por prácticas engañosas de reseñas en línea. Entre noviembre de 2015 y agosto de 2017, la CEO Sunday Riley y sus gerentes ordenaron al personal que publicara reseñas falsas de los productos de Sunday Riley en el sitio web de Sephora usando cuentas falsas. Cuando Sephora detectó las reseñas falsas y las eliminó, la compañía obtuvo una dirección IP VPN para enmascarar la identidad real de sus empleados de Sephora. En un correo electrónico filtrado, la CEO le dijo al personal que creara 3 cuentas en Sephora.com, registradas como identidades diferentes. Incluso les dio instrucciones explícitas sobre cómo configurar las cuentas falsas y dejar reseñas, llegando incluso a asesorar a los empleados sobre cómo hacer que las reseñas fueran convincentes. Todo al servicio de mejores calificaciones. Como Riley continuó en el correo, Tidal y Good Genes tienen 4.2, y me gustaría verlos en 4.8 más, nombrando 2 productos en la línea de la compañía. La FTC llegó a un acuerdo que prohíbe a la marca publicar reseñas falsas, pero no hubo multa monetaria. 2 de los 5 comisionados de la FTC votaron en contra del acuerdo, escribiendo que envía el mensaje equivocado al mercado y no disuadirá a otras marcas de hacer lo mismo. Pero aquí está la parte que tu dermatólogo realmente odia. Los productos de Sunday Riley contienen fragancias sintéticas.
El término fragancia puede ocultar cientos de químicos no revelados, incluyendo disruptores hormonales y carcinógenos. Los dermatólogos saben que las fragancias sintéticas son uno de los irritantes cutáneos más comunes. Por eso tu dermatólogo no tiene Sunday Riley en su estante. Tercera marca, Chanel. Los productos de cuidado de la piel de Chanel, específicamente Le Lift Eye Cream, cuestan $115 y contienen cafeína como ingrediente activo. La cafeína cosmética cuesta menos de $30 por kilogramo al mayoreo. Centavos por botella. La molécula de cafeína en tu botella de $7 de The Ordinary es químicamente equivalente a la molécula en el frasco de Chanel. Lo que estás pagando son las dos C entrelazadas. Pero hay más. Los productos de Chanel aparecen en listas de marcas que contienen plomo, parabenos y otros ingredientes tóxicos en lápices labiales y otros productos. El plomo es un neurotóxico potente que puede causar daño cardiovascular, renal, neurológico y reproductivo incluso en pequeñas cantidades. Una investigación de Consumer Reports en febrero de 2025 sobre cabello sintético para trenzas encontró que todos los productos probados contenían carcinógenos y que 3 productos contenían benceno. Todos menos uno también contenían altos niveles de plomo. Un estudio reciente de 56 delineadores de ojos tipo Cole reveló que más de la mitad contenía niveles preocupantes de plomo. La FDA ha llamado la atención sobre los niveles peligrosamente altos de mercurio que encontró en cremas blanqueadoras y anti-envejecimiento que probó hace unos años. Cuarta marca, CK2, propiedad de Procter & Gamble. CK2 vende el suero Gen Optics a $230 y lo comercializa como ciencia avanzada de cuidado de la piel. El ingrediente activo es niacinamida al 5%, también conocida como vitamina B3. Esto es brutal porque literalmente no existe una versión de lujo de esta molécula. No existe. La niacinamida es uno de los ingredientes más producidos como producto básico en la Tierra. La producción global supera las 40.000 toneladas métricas por año. Se usa en vitaminas, en fortificación de alimentos, en alimento para animales y sí, en cuidado de la piel. Cada gramo de niacinamida que termina en un producto cosmético se fabrica según el estándar de la farmacopea de los Estados Unidos. Es un estándar de pureza. No hay una versión extra lujosa, ultra premium de niacinamida escondida en algún laboratorio boutique en Suiza. The Ordinary vende un suero de niacinamida al 5% por alrededor de $7. Drunk Elephant vende un producto llamado B-Hydra con la misma concentración de 5% por $49. SK2 vende el suero Gen Optics a $230. 3 productos, una molécula, un estándar de pureza y una diferencia de precio de más de $200. Los dermatólogos saben esto. Por eso no pagan $230 por niacinamida. Quinta marca, Tatcha. Tatcha transforma el ritual inspirado en lo japonés en una experiencia de lujo, pero los números detrás de la marca cuentan una historia diferente. Cada producto llega en un empaque ornamentado, envuelto en una narrativa de secretos de belleza centenarios. Sin embargo, las listas de ingredientes reales revelan poco sobre lo que impulsa el costo. La adquisición de Tatcha por parte de Unilever por un reportado $500 millones subraya el valor otorgado a la marca y el patrimonio, en lugar de a la formulación transparente. En ninguna parte del sitio oficial o el empaque se revela el precio por onza, lo que dificulta que los consumidores comparen el valor entre productos. En cambio, el enfoque recae en el ritual, la suave cucharada de crema, los frascos envueltos en seda, la promesa de una rutina consciente. Pero aquí está lo que los dermatólogos notan. Tatcha usa ceramidas en sus productos. Las mismas 3 ceramidas. Ceramida NP, ceramida AP y ceramida AOP.
Estas son proporciones estandarizadas que imitan lo que tu piel produce naturalmente. La patente sobre este complejo de 3 ceramidas fue licenciada a múltiples compañías de cuidado de la piel. CeraVe, que vende una tina de hidratante de $16 en cada farmacia de América, usa ese complejo. Tatcha, la marca de lujo inspirada en lo japonés, vende un producto llamado Dewy Skin Cream por $72. Usa el mismo complejo de 3 ceramidas. Mismas moléculas, mismas proporciones, misma fuente. Estás pagando una prima de $56 por una fragancia más pesada, un frasco más bonito y una historia sobre geishas japonesas. Las ceramidas no saben en qué frasco están. Sexta marca, Drunk Elephant. Ahora esta es interesante, porque Drunk Elephant en realidad se comercializa como Clean Beauty y evita muchos de los irritantes que he mencionado. Evitan los aceites esenciales, los alcoholes secantes, las siliconas, las fragancias sintéticas y los parabenos. Entonces, ¿por qué los dermatólogos no usan Drunk Elephant? Por 2 razones. Primero, el precio. Los productos de Drunk Elephant cuestan de $40 a $120 por un suero o crema de 1 onza. Los ingredientes activos, niacinamida, ácido hialurónico, péptidos, retinol, están disponibles en formulaciones farmacéuticas a una fracción del costo. Segundo, y esto es lo importante, algunos productos de Drunk Elephant usan concentraciones extremadamente altas de ácidos exfoliantes. El suero TLC Framboise Glycolic Night Serum contiene 12% de ácido glicólico. La mascarilla TLC Sukari Baby Facial contiene 25% de ácido AHA. Estas son concentraciones de nivel de consultorio. La marca afirma que el ácido glicólico tiene mala reputación por ser sensibilizante, pero creemos que es el nivel de pH y los ingredientes acompañantes como los aceites fragantes. Pero los dermatólogos saben que las concentraciones altas de ácidos pueden causar sensibilización, irritación e inflamación acumulativa con el tiempo, especialmente si se usan incorrectamente. El daño es acumulativo. Incluso si no puedes verlo, se está acumulando con el tiempo, sensibilizando efectivamente la piel de una manera que es invisible para tu ojo, por ahora. Y séptima marca, la más controvertida, Bath, Body Works. Los dermatólogos activamente le dicen a sus pacientes que eviten esta marca. Bath, Body Works ha sido criticada por incorporar ingredientes dañinos. Los productos contienen ftalatos, disruptores hormonales vinculados con mala salud reproductiva. Las fragancias sintéticas pueden contener numerosos químicos no revelados, alérgenos e irritantes conocidos que desencadenan sensibilidades cutáneas y problemas respiratorios. Aquí está la conclusión de todo esto. La industria del cuidado de la piel de lujo ha construido un imperio multimillonario sobre una sola ilusión. La idea de que el precio equivale al rendimiento. No es así. Las moléculas activas en el cuidado de la piel provienen de un número relativamente pequeño de proveedores globales. Esos proveedores venden a marcas de farmacia y a marcas de lujo por igual. Las moléculas son las mismas. Las patentes han expirado en su mayoría, y la química está establecida. Lo que separa un hidratante de $16 de un hidratante de $400 es el empaque, la fragancia, el marketing y la historia que te han contado. Si este video te ahorró dinero, presiona el botón de me gusta. Suscríbete a The Beauty Trap para más videos exponiendo cómo los productos que compras todos los días están realmente hechos y tienen precio. Déjame saber en los comentarios qué marca de lujo te sorprendió más. Te veo en el próximo.